de batalla espiritual es un tema bastante complejo, ¿no? Pero como todo, tiene unos principios básicos. Yo quiero que primero comencemos nosotros hablando a través de Apocalipsis 12. El mensaje de hoy se llama Mi batalla personal. Mire, en Apocalipsis 12 le voy a leer un pasaje, voy a ponerlo a tratar que se vaya leyendo. Es un pasaje que parece sacado de la ciencia ficción, pero es el capítulo 12 de Apocalipsis. Considero yo que es el fundamento de la batalla espiritual. Cuando usted escuche, va a escuchar que van a nombrar una mujer. Esa mujer representa al pueblo de Dios, porque está hablado de manera simbólica. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo y el dragón obviamente es el enemigo. Normalmente la gente cree que la batalla espiritual solamente están comprometidos los creyentes. La batalla espiritual estamos todos comprometidos, porque ¿qué se está peleando? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es su alma, el objetivo es su vida, el objetivo es usted. Entonces, partiendo de que usted es el objetivo, usted tiene que saber que está inmerso en una batalla espiritual. Porque usted crea o no crea, no deja de estar exento de ser alcanzado por todo lo que se libra en medio de esta batalla. Veamos la siguiente lámina. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. El dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde había preparado Dios un lugar para que la cuidara durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego vi una voz fuerte que resonaba por todo el cielo y decía: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense, oh cielos, alégrense ustedes los que viven en los cielos, pues el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en sus testimonios de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla del mar. En Cristo, amados, somos más que vencedores. Ahí está
tenemos ahí una estructura que nos dice cómo y de dónde viene la guerra espiritual. ¿De dónde nació la guerra espiritual? ¿Dónde nació? En los cielos. Nuestro principal enemigo viene de los cielos. Si nosotros entendemos esto, la verdad que la manera en la cual nos conducimos frente a todo lo que vivimos es más sencilla, tiene una mayor comprensión. Pero cuando uno en una iglesia llama a la gente a hacer guerra espiritual, ya la gente cree que es que vamos a pegar gritos, que písale la cabeza al diablo, que bañame de aceite, que hay gente que hace una espada, que si corta con una espada. Esos son un montón de tonterías que nos hemos inventado los evangélicos. Son un montón de cosas que no tienen validez. Mire, hay una historia que está en el libro de Hechos de un hombre, Carmen, que andaba viendo al apóstol Pablo y veía cómo el apóstol Pablo expulsaba a los demonios de la gente que estaba poseída. Entonces él, 7 hombres, los hijos de ese hombre, siete hombres se dieron cuenta de que eso llamaba mucho la atención y se presentaron delante de un endemoniado y le dijeron: nosotros expulsamos los demonios que están en ti en el nombre del Cristo que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el demonio? Yo a Pablo lo conozco y al Cristo que él predica también, pero a ustedes no los conozco. Y el hombre hizo uso de una fuerza tan descomunal por la fuerza que el demonio le impuso, que agarró a esos 7 hombres y los desnudó y los mandó malheridos para su casa. Ahora, ¿qué hacía Cristo? ¿Era el Hijo de Dios? Sí, pero hacía todo lo que el Padre le decía. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Tenía poderes especiales? No, estaba lleno del Espíritu Santo por la vida de orden que llevaba, porque era un hombre que era apóstol, porque caminaba enviado por Dios a liberar a territorios conquistados por el paganismo, por la idolatría y de gente que desconocía de Dios. Lo que nos da a nosotros un primer fundamento, que es que la guerra espiritual no es un asunto de gritos, no es un asunto de espada, no es un asunto de actos proféticos, no es un asunto de que yo grite. Hay gente que cree que para sacar un demonio es el que grita más. Entonces que el único que puede sacar demonios es Iván, que es más grande que yo. Entonces, te reprendo en el nombre de Jesús, dale en el nombre de Jesús, dale en el nombre de Jesús. ¿Y será que todos nosotros tenemos tanto conocimiento del mundo espiritual si ni siquiera caminamos en lo básico? Amados hermanos míos, yo conozco Sorte y soy barloventeño, 2 territorios en esta Venezuela donde la brujería no juega carrito, donde hay cosas profundas. A mí alguien me dice, pero es que el mal existe, y es que yo no digo que no existe, precisamente porque el mal existe, es que nosotros tenemos que servirle a Dios, pero entendiendo que el poder de Dios se mueve en nuestra vida cuando nosotros amamos a Dios, y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Yo he visto gente caminando sobre brasas, yo he visto gente comiendo copas de vidrio, atravesándose con cuchillos, metiendo las manos en el vientre de alguien para hacer una operación espiritual y curando al diablo cáncer. Yo he visto cualquier cantidad de eso, pero sé que hay un Dios que es más poderoso que todo eso. Entonces, cuando uno no sabe cuál es el lugar que le corresponde y cómo verdaderamente es un participante activo pero efectivo en la batalla espiritual, uno anda completamente extraviado. Yo quiero que usted hoy aprenda lo básico, que usted se lleve de aquí un conocimiento a través de este mensaje de cómo debe ser su papel fundamental en la batalla espiritual. Yo a usted no lo voy a agarrar, que usted agarre y compre 1 litro de aceite y llegue a su casa y bañe todo con aceite. Ni que empiece a gritarle a su vecina que te reprendo en el nombre de Jesús. Ni que empiece a hacer desahumerios, a echar humo, a prender velas, ni nada de eso en su casa. Porque nada de eso tiene validez si usted no se aprende los principios básicos.
si usted no conoce de primera mano lo que a usted le corresponde, porque es que el mundo espiritual es tan profundo que a veces en la iglesia evangélica nos creemos más de lo que tenemos que hacer y nos metemos en unas profundidades que desconocemos. Yo recuerdo un hombre que me dijo a mí que había que, como estaba de moda esto de la profecía, así te dice el Señor y así te dice el Señor, ese hombre me dijo a mí que había, escuche bien, que había que forzar el don. O sea, que en la medida en que yo viera a Carmen y yo tratara de adivinar o de decirle algo que tuviera que ver con su vida, en esa medida el don se manifestaba a través de mí y yo terminaba sabiendo lo que ella tenía que escuchar. Pero resulta que en el mundo espiritual la adivinación está condenada por el Señor en Levítico 19. Entonces cuando usted se para y usted está forzando el don, usted está haciendo lo mismo que están haciendo los brujos de Sorte y Barlovento, que se paran y prestan su cuerpo a que sea materia de un espíritu del demonio que viene a hablarle a otro y a adivinar y a darle señales de su futuro. Y entonces allí se abrió una puerta. Como yo le dije a Carmen algo que le gustó y Carmen se emocionó, entonces me voy para donde está ahí y cuando viene a ver, mi iglesia se convierte en un nido de demonios porque el pastor abrió una puerta al mundo espiritual que desconocía. Y es que en nosotros hay como un inherente deseo de conocer el futuro, como un inherente deseo, algo que está innato allí, que yo quiero saber qué me va a pasar. Pero no es a eso a lo cual nosotros venimos a la iglesia, ni es a seguir cometiendo los mismos errores del pasado y enseñando a una iglesia a depender de una palabra del futuro, así te dice el Señor, que no es más que un portal de adivinación y brujería que se toma los púlpitos cuando en verdad lo que necesitamos es trabajar formando a guerreros de Jesucristo con un carácter que responde en todo lo que viven conforme a lo que la palabra del Señor establece. Fíjense ustedes, en esta primera lámina usted tiene que preguntarse, ¿quién es mi enemigo? Ya se lo dije en la superposición de imágenes del video anterior, y aquí en Ezequiel 28:13 usted se encuentra que dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topazo, diamante, crisólito, ónice y berilo, el zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Y los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. O sea, el Satanás que usted conoce, que está representado en la Biblia por un dragón, que es algo bien feo, era un querubín creado en el cielo por Dios y que tenía una posición de autoridad sobre el resto de los ángeles. Mi hija me preguntó el día lunes, si Dios, que todo lo sabe, estaba en pleno conocimiento de que cuando él creara a Satanás, Satanás se iba a desviar, iba a hacer que se rebelara tanta gente, ¿por qué lo creó? Deme la respuesta. Rásquese la cabeza. Y yo le dije, yo oré y me quedé así como anonadada con esa pregunta, pero le dije, ¿es Satanás un estándar de la justicia de Dios? Porque vemos que aunque fue creado por Dios, como su palabra dice que Él no hace acepción de personas, aun cuando tenía un lugar de honor, de autoridad, aun cuando tenía una vestidura de este nivel de diseño, pecó en contra de Dios, se levantó en contra del Señor y la justicia de Dios lo alcanzó y fue expulsado de la posición que tenía. Porque hay gente que se pierde, hay gente que camina bendecido por Dios, están en lugares, han sido bendecidos, prosperados, les va bien, pero cuando piensan, como decimos acá en Venezuela, que tienen a Dios agarrado por la chiva o por la barba, entonces se olvidan del Señor. Sin recordar que aún al jefe de la adoración celestial por su rebeldía fue expulsado. Pero también nos da dos ejemplos, nos da otro ejemplo.
Y es que cuán grande es el amor de Dios, que a nosotros, los seres humanos, que fuimos creados muy por debajo del nivel de este Señor, el Padre Celestial por nosotros sacrificó a Jesucristo, su único Hijo. Entonces, viéndolo así, desde esa manera, cada uno de nosotros tiene que darle un verdadero valor al sacrificio de Jesucristo, porque este Señor no fue perdonado, no conoció de la clemencia de Dios, no conoció de su misericordia, y por eso los ángeles sorprendieron cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, acordó sacrificar a Jesucristo por usted y por mí. Es decir, que cuando usted está en pleno conocimiento de la palabra y usted le da la espalda al Señor para irse a caminar nuevamente en los lineamientos del mundo, usted le está diciendo al Padre que a usted no le interesa, que usted subestima, que usted desprecia el que Él haya entregado a su Hijo por usted. Si en nosotros hubiera ese temor, y en muchos manipuladores, engañadores y sinvergüenza que se han tomado los púlpitos de las iglesias únicamente para convertirlos en fuentes de ganancia, reflexionaran con respecto a esto, hubiera menos nivel de corrupción y de manipulación desde los púlpitos, y hubiera verdaderamente la actividad de multiplicar, de predicar un evangelio real que comprometa a la gente con Cristo. Usted no está comprometido conmigo. Si usted viene para acá domingo a domingo porque usted cree que usted tiene un compromiso conmigo, usted tiene un grave problema. Porque yo no salvo, yo no levanto, porque yo no tengo el poder, sino que usted tiene que comprometerse con el Señor. Cuando usted está comprometido de Él, es de su poder, de su amor, de su misericordia, que usted va a ser, que usted va a recibir como fuente eterna. Por eso la palabra dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. El abismo de nuestras necesidades, el abismo de nuestra necesidad de Dios, clama para que la cascada eterna de Dios descienda en nosotros. Yo no soy ni su abismo ni soy su cascada. Usted tiene que aprender a depender de Él, pero ver en este ejemplo que no importa cuán alto usted pueda ser, llevado por la mano poderosa de Dios, cuán alto usted pueda ser bendecido, cuán prosperado puede usted ser, usted aún en esas alturas tiene que ser humilde, sencillo y hacer la voluntad de su Padre Celestial, por un lado. Y por otro lado, entienda cuán grande es el amor que Dios siente por nosotros, que aunque no perdonó a este querubín, a nosotros que somos mucho menos y que hemos visto mucho menos, sí nos ha perdonado nuestras faltas y por nosotros ha sacrificado a lo que más quiere. Amén. Primer punto. Fíjese esta lámina. Perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto. Dice que ese querubín era perfecto. Y en el Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Querubín protector tenía una capacidad para proteger el reino de Dios, pero a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿A qué se refiere eso? Que llegó un momento en que él se sentía tan bien, tan completo, con tanto poder, con todo lo que Dios le había entregado, que entonces él empezó a creerse igual a Dios. El primer pecado fue la rebelión, la altivez, el orgullo. Ese querubín empezó a creerse igual a Dios y entonces empezó a tratar de convencer a otros para levantarse en contra del Creador. Por eso habla de contrataciones, porque entonces le dijo: Iván, ¿qué te parece si tú te asocias conmigo? Y yo en mi reino te voy a dar un cargo. Beatriz, ¿qué te parece si tú te metes conmigo? Y yo en mi reino te voy a dar un cargo. ¿Qué te parece, Victoria? ¿Qué te parece, Mayoli? ¿Qué te parece, Taís? ¿Qué te parece, Carmen? ¿Qué te parece, Karim? Por eso es que cuando la gente le sirve a Satanás, lo primero que recibe es poder. Porque su moneda de intercambio es el poder. Entonces él empezó a convencer a otros ángeles
a que se unieran con él para rebelarse en contra de Dios. Pero también sirvió a Esther victoria, que el Señor lo dejara hacer, porque cuando él dio el movimiento ya Dios tenía todo preparado, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas a escondida de Dios y que Dios no sabe nada. Y el tiempo que usted tenga haciendo algo incorrecto, creyendo que Dios no sabe nada, mire, por favor reflexione, porque no es un tiempo en el cual Dios se dio la vuelta y usted está haciendo lo que usted quiere. No, es una banda, es un espacio temporal donde la misericordia de Dios anhela que usted recapacite y camine en la dirección correcta. Amén. Qué bueno que la gente se quede así calladita. ¿Qué pasó con ese querubín? Que él, como le dije, y todos los ángeles entraron en una batalla celestial con el arcángel Miguel, y el Señor le dio el poder a Miguel para que lo expulsara del cielo. ¿Y a dónde vino? A la tierra. Y le decía en el video anterior, y lo dice en Apocalipsis 12, que entró en guerra contra los seres que habitan en la tierra. Y está apurado porque le queda poco tiempo, porque él conoce que en la palabra dice que vienen unos cielos nuevos, una tierra nueva, y que Jesucristo debe venir a reinar en esta tierra. Y él, junto con todos sus servidores, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí está metido todo aquel que le haya dado la espalda a él. Así es. Bueno. ¿Cómo vimos la imagen del dragón? ¿Dónde estaba parado? Frente a todo el mundo, frente a toda la tierra. Pero usted lo ve, usted no lo ve. Está escrito que él es el príncipe del engaño y que se viste como ángel de luz. Por eso es que ninguna tentación es fea. Un hombre no se va con una mujer más fea que la esposa, y si es así tiene problemas. Usted no se mete en un problema de corrupción porque se cogió $2, $3. Usted se compromete porque tiene algo grande. Siempre, como le decía la semana pasada, la tentación se esconde delante de algo, pero se presenta muy bien. Si él se presentara, como dice la Biblia, porque la Biblia dice en Apocalipsis 12, que Dios hizo que saliera fuego de dentro de él y lo quemara todo, es decir, que él es un ángel todo así, todo chamuscado, todo vuelto cenizas, hecho un desastre, porque Dios no lo envió con la imagen original con que lo había creado, sino bajo una imagen de castigo. Si él se presentara así, nadie pecara. Pero él es el príncipe del engaño y se viste como ángel de luz, se viste como amigo, se viste como apóstol, como profeta, se viste como mujer, se viste como hombre, pero viene de allá arriba. Y entonces el mundo espiritual lo conoce como usted no lo conoce, como nosotros no lo conocemos, y usa armas espirituales en contra nuestra. Y usted se podrá preguntar, pero usted me está llevando a un lugar, usted me está llegando a una posición donde yo verdaderamente puedo decir, Beatriz, yo no tengo nada que hacer. Porque si yo no lo veo, si viene del cielo, si conservó muchos poderes y yo no lo veo, ¿cómo lo agarro? ¿Cómo le gano? ¿Cómo me rebelo en contra de él? Porque puede ser que yo sea una persona normal. Así, yo estoy aquí. Esa puede ser la foto de Iván, de Beatriz, de Mayoli. Imagínese usted ahí. Entonces, ¿cómo yo gano en esa batalla espiritual? En la batalla espiritual no se gana. En la batalla espiritual se resiste. ¿Por qué no se gana? Porque ya Cristo ganó para usted el territorio. Ya Cristo venció a los principados y potestades que en la cruz. Entonces él a usted lo manda es a resistir. Usted está peleando un territorio conquistado. Usted está parado en un territorio conquistado. Su casa es un territorio conquistado. Su vida es un territorio conquistado. Sus hijos son un territorio conquistado. Pero hace falta que alguien se pare en esto que le voy a decir. Véase en esa foto. Ponga su foto ahí. Véase usted, vea su imagen. Si quiere se ve más flaco, si quiere se ve más gordo, con más músculos. Pero véase en esa imagen. ¿Qué debo hacer? Colocarme la armadura de Dios. ¿Pero qué es la armadura de Dios? Que yo le traiga aquí un poco de cartones y me pongo un poco de cosas. No. Escúcheme bien esto.
La armadura de Dios son una serie de pensamientos y actitudes y hábitos que yo como creyente en Dios, no como evangélico, no como católico, no como musulmán, no, yo como creyente en Jehová de los ejércitos, debo exhibir en mi vida. Yo tengo que tener una forma de pensar, un carácter y unos hábitos que me definen. ¿Para qué? Porque con esos hábitos se constituye la armadura de Dios que hace que usted camine por la vida, como dice la palabra, más que vencedor. ¿Cuál es el primero de ellos? Usted lo puede encontrar en Efesios 12. Efesios 12 dice: vestidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Y los lomos es esta parte de aquí. Es la parte reproductiva. Lo primero que usted tiene que ponerse es la verdad. Resulta ser que, fíjese usted, que en Efesios 6 usted se encuentra que el mundo de las tinieblas está organizado con principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad. Es decir, que Satanás contrató en todos los niveles y convenció a un montón de gente. Y es que esa gente constituye la tercera parte de los ángeles y fue expulsado de allá arriba, junto con todos esos ángeles que le creyeron su historia, que se rebelaron en contra de Dios. Y esos, aunque Satanás no tiene el don exclusivo de Dios de la omnisciencia, él no lo sabe todo, él no puede leer sus pensamientos, ni de la omnipresencia, que él mismo no puede estar en todos lugares a la vez. Él siempre tiene a sus soldados que envía en el mundo espiritual. Entonces, usted tiene que vivir conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad. Usted no puede ser hipócrita, usted no puede ser falso, usted no puede ser mentiroso. Yo sinceramente no concibo que en un matrimonio cristiano la esposa no se sepa, y discúlpenme los esposos si los entrego, la clave del teléfono del marido. Yo no concibo eso. Yo no concibo que haya secretos en una pareja. Yo no concibo de que haya mentiras blancas. No existen mentiras blancas. ¿Dónde en la palabra dice mentiras blancas? Miren, este tiempo es por la palabra de Dios. En este tiempo usted no puede venir y adorar al Señor y se va y es un hipócrita, es un chismoso, es un calumniador, es un difamador, porque eso no es vivir por la verdad. ¿Por qué? Porque hay demonios que son mentirosos. Si Satanás es el padre de la mentira, como lo dice la palabra, y usted vive una vida de mentira, ¿usted es hijo de quién? Sentido común. Yo a usted no vengo a robarle sentido común, que haga eso por fe, haga aquello por fe. No, yo vengo a enseñarle la palabra para que la palabra del Señor a usted le refuerce el sentido común y sus decisiones sean conforme a la palabra y se cumpla lo que está escrito. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces usted tiene, lo primero que usted necesita es la verdad. Porque como usted se para frente a un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y si el demonio le dice: esta mañana yo te escuché que estás hablando mal de todas las viejas de tu cuadra. ¿Dónde estabas tú? No, que yo estaba... Y si él te vio, entonces el primer accesorio de la armadura, diga de mi armadura, es la verdad. Diga la verdad. Digo la verdad, camino en la verdad y vivo la verdad. Usted puede agarrar 7 litros de aceite de oliva del más caro, virgen, y echárselo a todos los demonios de su casa y van a decir: échale ahora camarones y échale vinagre para hacer una vinagreta, porque la cosa está buena. Pero no se van a ir si usted es chismoso, calumniador, de doble ánimo, es hipócrita. No se van a ir. Y usted se va a convertir en una herramienta de maldición y no de bendición. O sea, discúlpame que sea tan claro, pero yo quiero que usted se haya entendido. El otro elemento es la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a la gente lo que le corresponde, pero conforme a lo que dice la palabra del Señor. En el mundo secular, ¿qué le corresponde a alguien que te hace daño, Mayoli?
Contacto. Pero conforme a lo que dice la palabra, ¿qué le corresponde? Perdón, oración y provisión. Y sobre todo, no es que usted diga, no es que la justicia no es solamente que usted le dé a otros conforme a lo que la palabra de Dios establece, sino que usted sepa, Thaís, que usted ha recibido de Dios bendición, misericordia, y lo que Dios le pide a usted que le dé a otros es porque ya Dios se lo dio a usted. Es porque eso nos permite a nosotros tener un sentido de empatía y comprender cuando alguien anda alejado de Dios, le da la espalda a Dios, es porque no ha conocido que esa justicia quiere darle a él perdón, amor, misericordia, transformarlo. Entonces cuando usted dice, yo entiendo que yo no puedo dar pasos en falso, que yo no puedo desviarme del camino, porque Dios a mí me ha otorgado bendición, salvación, misericordia, porque yo estoy lleno por su justicia, de su gracia, de su Espíritu Santo. Entonces cuando yo tengo ese patrón de pensamiento aquí en mi cabeza, yo no le doy la espalda a Dios, yo no le engaño a Dios, yo no camino en sendas diferentes, porque su justicia me ha revestido de gracia. Entonces yo cuido mi salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Porque hay gente que cree que Dios es un papacito lindo que te tiene que dar y perdonar todo lo que tú haces. Entonces así no es un Dios, Dios no es un alcahuete. Dios no es un alcahuete, Dios es Dios y es justo, justo. Entonces tú tienes que decir, si yo transgredo lo que está escrito, aunque Él me perdone, voy a correr con las consecuencias de mis actos. El perdón de Dios siempre está abierto, Thaís, siempre, Jason, para que si uno comete un error y uno pide perdón, su justicia nos llena de gracia. Dice que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces usted comete un error y usted va, Señor, por favor, yo te pido que tú me perdones, porque producto de mi debilidad cometí un error. Y el Padre te va a perdonar, pero ojo, tú vas a correr con las consecuencias de tus actos. Eso es la justicia, un pensamiento, una estructura de pensamiento. Usted es justo porque Dios dice, Iván creyó en el Señor Jesucristo y yo dije en mi palabra que hay vida eterna y perdón para todo aquel que creyó en el sacrificio de mi Hijo. Por eso es que usted es justo. Cuando uno le habla de justo a alguien, cuando la Biblia dice que nosotros somos justos, no estamos diciendo que somos perfectos, sino que la perfección de Cristo nos alcanzó. Diga, a mí me alcanzó. Diga, a mí me alcanzó. Por eso debemos cuidar con temor y temblor esa salvación. La otra parte de la armadura, fíjese usted, el Evangelio de la paz. Dice, calzados vuestros pies con el Evangelio de la paz. Ojo, no dice calzada vuestra boca, no dice puesta en vuestra boca el Evangelio de la paz, no dice calzado vuestros pies con el Evangelio de la paz. Hay gente que habla muy bonito, hay gente que predica muy bien, hay gente, el Señor tiene un propósito contigo, hermano Thaís, hermana Carmen, hermana Victoria, pero apenas salen de su casa, usted la ve que van corriendo hacia el chisme, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la mentira y hacia cualquier cantidad de cosas que si usted lo ve, usted dice, este tiene un problema severo de congruencia, de bipolaridad. Es como la película esa Fragmentado, que había un hombre que tenía 13 personalidades. Hay cristianos que el único fragmento del Señor que tienen lo tienen en la boca, pero con su vida hacen lo que le da la gana. Usted no puede ser fragmentado. El Evangelio de la paz dice calzados vuestros pies con el Evangelio de la paz, porque en otra palabra el Señor lo que nos está diciendo es caminen
conforme a lo que prediquen, para que haya una verdadera coherencia en nosotros. Usted tiene que pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo que dice Filipenses 4:8, tiene que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y tiene que caminar en la senda de la justicia de Cristo. Es decir, que necesitamos cada día más hombres y mujeres coherentes, íntegros, que lo que piensan, lo que dicen y lo que hablan es la misma palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice en Juan capítulo 1 del Evangelio: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Porque hoy la palabra de Dios, cuando se hace carne en nosotros, entonces usted se convierte en una herramienta de su gloria. Porque la gente ve cómo Dios se manifiesta a través de su vida, porque usted vive lo que predica. Amén. Así es. No hay de otra. A mí sí me gusta, sí. La fe dice que tomemos el escudo de la fe. Escuche, escudo. El escudo usted lo tiene aquí y lo para aquí al frente, para defendernos de los dardos que nos lanza el enemigo. El escudo de la fe, dardos que lanza el enemigo, tiene que ver con pensamientos. Satanás no sabe que usted está pensando ahorita. Usted ahorita puede estar pensando muchas cosas y él no sabe. Escúcheme, Satanás no tiene conocimiento de nuestros pensamientos. Pero como la mente es nuestro campo de batalla, él sí puede colocar pensamientos en su cabeza. ¿Y cómo son esos pensamientos? Contrarios a lo que Dios establece, contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Entonces usted está ahí y tiene un muchacho enfermo. ¿Y qué es lo primero que piensa la gente? Ay, Dios mío, ¿de dónde saco yo? Se me va a morir. No hay remedio. Y ahora, y esto. Y comienza a pensar todas esas cosas malas. Si la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro sanador y usted está pensando en muerte, destrucción y acabóse con esa enfermedad, ¿de dónde vinieron esos pensamientos? O dígame usted, amado hermano, si es lógico que mi preciosa hija que tiene 10 años, que Dios me la guarde, y se me enferma, yo voy a estar pensando, lo primero que voy a pensar es que se me va a morir. ¿Usted quiere que se le muera su hija, su nieto, su primo, el que tenga enfermo? No. Entonces, ¿quién le puso ese pensamiento en la cabeza, Thais? ¿Quién se lo pone en la cabeza? Porque si usted reaccionara y dijera, alto, pero ya va, Beatriz, ¿cómo yo voy a pensar que se me va a acabar mi matrimonio? Yo tengo que pensar que esto es una institución hecha por Dios y que Dios la va a sostener, ¿o no? Si usted piensa algo contrario a lo que la palabra de Dios establece, es porque usted está recibiendo dardos del enemigo. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la defensa ante esos dardos? El escudo de la fe. Porque la fe que yo tengo me lleva a decir que aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque cuando tengo un problema, la palabra dice que mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Que si estoy siendo perseguido, que no me sienta desamparado, porque su amparo está conmigo. Que si tengo una situación de tribulación y de dolor, que no me sienta angustiado, que no sienta dolor aquí, porque Él está conmigo. Porque la palabra dice 365 veces, no temas. Porque dice la palabra que su diestra me sustentará, que Dios levanta del polvo al pobre. Entonces, a los pensamientos negativos, yo respondo con mi fe. Inmediatamente me vino un pensamiento negativo y yo respondo con mi fe. Porque yo sé que el ataque viene de Satanás. Se te van a quitar te van a quitar la panadería. Esto no se va a levantar. No, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi castillo, el Señor es mi refugio. Vamos, díganlo, lanzo mi fe. Párese con ese escudo. Y está en medio de la guerra. Ahora ya vamos terminando. ¿Qué es lo otro que dice? El yelmo de la salvación. Y mire, acá es un tremita delicado. El yelmo es un casco. Colóquense el yelmo de la salvación. Primera de Pedro 1:9 dice que el fin último de nuestra fe, ¿qué es? Repita conmigo, la salvación de nuestras almas. ¿Y qué es salvación? Es que Cristo pagó por nuestros pecados
Y en su debido momento yo voy a estar reinando con Él en su dimensión espiritual. Dígame a eso. Dígame, usted no sabe cómo es eso, pero eso debe ser espectacular, glorioso. Cuando yo tengo aquí metido que el fin de mi fe es la salvación de mi alma, mi mirada está puesta en un horizonte. Como dice Hebreos 11 de Abraham, que él tenía su mirada puesta en la Jerusalén celestial. Si usted tiene puesto su mirada, Carmen, en la salvación que está representada por ese momento en que usted va a tener un encuentro con el Señor, a usted nada de lo que está en esta tierra lo aflige, lo detiene ni lo hace claudicar. Amén. Usted dice, ok, estoy pasando por un momento complejo, pero yo sé que yo voy a encontrarme con mi Señor. Estoy pasando por un momento de dificultad, de ahogo, de problema, incluso de muerte, pero mi Señor murió por mí en la cruz, resucitó y dijo que un buen día vendría por mí y que cuando yo parta de esta tierra voy a un encuentro con Él. Por eso no me vas a detener con tus problemas domésticos, no me vas a detener con tus tonteras y con tus cosas minúsculas, porque yo tengo mi corazón puesto en algo más grande. Vamos, diga, yo tengo mi corazón puesto en algo más grande. Pero ¿qué pasa? Que se ha predicado de los púlpitos ese Jesucristo materialista. Como la Material Girl, la chica materialista de Madonna, disculpen que se me cayó la cédula. Entonces se ha predicado un Jesucristo, tú le pides y Él te va a dar. Que tú vas a ser más que vencedor, que tú vas a ser cabeza, que tú no vas a hacer cola, que tú jamás vas a pasar trabajo. ¡Alto! Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se ve en un mar de problemas, que cuando la gente se ve en una crisis, que lo único que esa crisis quiere que exhiba a usted es que usted está pensando en la salvación por encima de toda recompensa material. Cuando usted no tiene la solución inmediata, usted se deprime. Cuando, por el contrario, la palabra dice que gozosos en toda tribulación, porque en toda tribulación el Espíritu Santo ha de manifestarse y ha de fortalecerte. Cuando dice la palabra en las cartas de Pedro, hermanos, es necesario que seas afligido en diversas pruebas para que tu fe sea encontrada en alabanza, sea refinada como el oro. Pero si enseñamos al Cristo, al Jesucristo material, al Dios que me da todo lo que yo pido, a una iglesia que todo el tiempo que es cabeza, que no es cola, que está por arriba, que no está abajo, que no pierde, que conquista, nos perdemos de vista la pedagógica enseñanza de que nosotros entendamos que en las pruebas se glorifica nuestro Dios. Porque en las pruebas, cuando usted lo ven, que le están estremeciendo, vamos a ver si es verdad que él cree en Dios. Y cuando se estremece la palabra, cuando se estremece su casa, cuando dice que vienen los ríos, las inundaciones, los mares, los terremotos, y usted permanece firme en Cristo, el nombre de su Señor es glorificado. Amén. Porque usted dice, no me interesa. Diga, no me interesa. Porque estoy pensando en algo más grande. Porque nos toca vivir crisis, situaciones difíciles. Porque alguien me dijo, ay pastor, pero entonces todo el tiempo no tiene que pasar por algo malo para que se manifieste lo bueno. No, hija, es que la palabra dice que nosotros somos fortalecidos en la fe. Que nosotros, cuando nuestra barca se está hundiendo, si tenemos fe como Pedro, salimos y caminamos sobre las tormentas, y en esas tormentas nos sustenta nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, sabiendo que nuestra salvación es un hecho consumado, porque la palabra no dice serán resucitados, dice hemos sido resucitados. Así que usted no es un muerto que camina. Usted no es, ¿cómo se llama? Walking Dead. Usted no es un walking dead. Usted no camina por ahí como hijo del diablo. Usted camina como ahí, por el mundo, siendo luz, siendo vencedor en Cristo. Pero no porque tiene la mirada en lo que puede recibir en esta tierra, sino porque su mirada está puesta en que su salvación es un hecho consumado. Porque Él dijo en la cruz, consumado es. Den un aplauso fuerte al Señor.